Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto. Y bueno, el día de hoy tenemos una masterclass que me gustaría iniciar eh, diciéndoles que el tema es un tema, el título de la masterclass es muy, muy retador, ya que hablar de algo tan nuevo, excepcionalmente nuevo como es el hablar de la consulta meta biogénica, no es lo mismo que la consulta meta biomédica, no es nada sencillo, pero además esto, aunarlo a la atención en la totalidad del ser, pues es todavía más complejo, pero eso es lo que hace hermoso precisamente a este Professional Master. Buscar todos aquellos conceptos que generalmente es difícil que nos hablen de ellos y que en este caso lo que buscamos es a través del conocimiento que se da en diferentes partes del mundo, el poder entregarlo a ustedes para así de alguna manera traducirlo y que esto pueda tener un impacto en su práctica clínica diaria, siempre en beneficio de aquellos que asisten con nosotros. Y bueno, el premio Nobel James Watson mencionó, en realidad nadie tiene agallas para decirlo, pero si supiéramos cómo añadir genes para fabricar seres humanos de mejor calidad, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Por otro lado, David Baltimore, también premio Nobel, dijo, no creo que al acabar el siglo XXI vaya a quedarse sin develar algún secreto relativo a nuestros cuerpos. Por lo tanto, cualquier cosa que lleguemos a imaginar probablemente se hará realidad. Y bueno, finalmente Gerald Sussman mencionó en algún momento, no pienso que haya llegado el momento, pero está cerca. Me temo que por desgracia pertenezco a la última generación que va a morir. Y entonces, bueno, todos estos pensamientos de estos grandes hombres ilustres, sabios, eh, nos llevan a reflexionar. El objetivo de la masterclass de hoy, además de poder brindar algunos conceptos, seguramente recordarán, otros que serán nuevos quizá para muchos de nosotros, es ese despertar de la conciencia y es ese sentir de una manera diferente la forma en que nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, pero lo más importante, ¿a dónde es que nos estamos dirigiendo? Y todo esto que acabo de mencionar, entender que en algún momento y al paso van ahorita ustedes ir viendo cómo se va desenvolviendo y cómo preparamos la charla, eh, las cosas van en constante evolución y en esa misma evolución, en muchos casos la rechazamos por ignorancia, en otros casos nos sentimos que eso no puede ser, que eso no puede ser verdad, que eso nunca va a llegar. Y sí, la verdad de las cosas es que, es que lo van ustedes a ir viendo cómo todo esto es real. Eh, Quisiera iniciar desde un punto de vista pues, filosófico, eh, recordando algunos conceptos sobre la mitología, en donde se decía que los dioses de esta mitología poseían un poder absoluto, el poder sobre la vida y el poder también sobre la muerte y la facultad de poder sanar y también de prolongar la vida. Eh, y de hecho, lo prioritario siempre en la humanidad, dentro de lo que nosotros llamamos nuestras oraciones hacia Dios o en aquel entonces hacia los dioses, era el ruego y es el ruego de que nos libere de enfermedades y de padecimientos, incluso de la misma muerte, al menos de maneras trágicas. Y en tanto la mitología griega como en la mitología romana aparece el mito de Eos. Eos era una bella
diosa, la diosa de la aurora, y que un día Eos se enamoró perdidamente de un guapo mortal llamado Titono. Y bueno, ella tenía un cuerpo perfecto, era bellísima, inteligente, era inmortal, pero Titono acabaría finalmente envejeciendo como todos nosotros, se marchitaría y perecería. Y bueno, Eos, decidida a que esto no se llevara a cabo, este triste destino, le imploró a su padre, a Zeus, el padre de todos los dioses, que concediera a Titono el don de la inmortalidad, de tal manera que ambos pudieran estar juntos eternamente en una condición por demás romántica. Zeus se apiadó entonces de su hija, de Eos, y bueno, le accedió a satisfacer su deseo. Pero la diosa, en su prisa, en su anhelo, olvidó pedir un pequeño detalle. También, no solamente que fuera inmortal, sino la eterna juventud para su amado. Y entonces, en consecuencia, Pitono sí, efectivamente fue inmortal, pero, pero su cuerpo envejeció. Y como no podía morir, se volvía cada vez más decrépito, más desgastado, se iba deteriorando y entonces sí, fue condenado a vivir eternamente, pero también a vivir en el dolor y en el sufrimiento. Y esto es precisamente el desafío que hoy enfrentamos en este siglo XXI y de aquí para adelante. Hoy los científicos ya están leyendo el libro de la vida, que incluye este genoma humano ya descifrado completamente, que nos promete avances milagrosos en la comprensión del envejecimiento, esencialmente, que es uno de los grandes puntos donde hoy la medicina está trabajando. No solamente lo que se denomina span life, sino también health span, en donde no solamente tengamos más años de vida, eh, sino que también tengamos nosotros una mayor calidad de vida y eminentemente vivamos y muramos saludables. Pero la prolongación de la vida sin salud, sin vigor, definitivamente se puede convertir en un castigo eterno que en México y en los países subdesarrollados vivimos constantemente. Además de que nuestra expectativa de vida es menor que la de otros países de primer mundo, nosotros estamos eminentemente enfermos al final de los últimos 5, 10 o hasta 15 años de nuestra vida y entonces morimos al igual que Ditono de una forma trágica. Pero a finales de este siglo también nosotros tendremos una gran parte, debemos decirlo, de ese poder mítico sobre la vida y sobre la muerte. Y esto que les digo es algo real, no es algo que sea mitológico y ahorita lo van a ir ustedes descubriendo y viendo. Y esto tampoco será un poder limitado nada más a pretender curar a los enfermos, sino que además lo usaremos para mejorar las condiciones de nuestro cuerpo, incluso también, como hoy se está haciendo, crear nuevas formas de vida. Sin embargo, todo esto ya no se va a hacer solamente con rezos o con sortilegios, sino ya ahora con otro tipo de milagro, el milagro de la biotecnología y el milagro de la nanotecnología, entre muchos otros milagros. Es decir, vamos a tener una evolución, hablando de términos novedosos, apenas hace menos de 15 años, del lifespan, o sea, tener lapsos de vida mayores, al health span. Y entonces, conjuntando los dos, pues podremos tener mayor expectativa de vida con mayor calidad de vida. Y bueno, me gustaría, después de esta introducción, arrancar hablando un poco acerca de cuáles son las etapas que la humanidad ha vivido en la medicina. Y que lo que hice fue resumirlos de una manera breve
en tres grandes etapas. Históricamente, la medicina, en estas tres etapas, la primera es aquella que duró pues prácticamente decenas de miles de años, desde aquellos ancestros de la medicina griega, en donde esencialmente en todos estos miles de años la medicina estuvo dominada por la superstición, por la brujería, por los rumores, por diferentes circunstancias que pues no estaban fundamentados como hoy buscamos hacerlo en la ciencia. Y todo esto, bueno, era dado que la mayoría de los niños morían al nacer. La esperanza de vida se situaba entre los 18 y los 20 años. Era muy cortita la esperanza de vida. Ahorita voy a pedir que eh, me pongan en pantallita. Estoy recordando algo que vi en internet que es muy interesante para que vean cómo se ha dado la evolución de la expectativa de vida en un estudio maravilloso que se hizo. Ahorita ahí te lo voy a pedir, Uri, y lo hacemos aquí, digo, estamos en el grupo en confianza. Y, y en aquella época, bueno, la expectativa de vida era bien cortita, ¿no? Y además, pues, un montón de enfermedades y pues nadie entendía nada. Pero finalmente durante este periodo se descubrieron pues algunos brebajes, algunas hierbas medicinales, ciertos productos que incluso químicos que tal vez eran útiles. Y todo esto, fíjense, hablo de decenas de miles de años y en donde se marca un antes y un después dentro de la medicina, en el tratamiento de las enfermedades, sin lugar a dudas es con el descubrimiento de la aspirina por aquel gran hombre, Felix Hoffmann, el 10 de agosto de 1897. Pero aún así, en general, a partir de esa época, ya hablo a finales del siglo XIX, no existía un método y un modelo sistemático para buscar nuevas terapias. Y por desgracia, bueno, pues los remedios que eh, en algunos casos realmente llegaban a funcionar, pues eran guardados de una manera secreta y muy celosamente por aquellos que los descubrían. Y entonces, esto es bien importante que vayamos analizando. El doctor, su papel y se ganaba la vida eminentemente complaciendo a los pacientes que tenían para pagarle, es decir, los ricos, y tenían especial interés ellos por mantener sus pociones, incluso sus cánticos, sus rezos, de una manera secreta. Y bueno, durante este periodo, ya hablando nosotros del descubrimiento de la aspirina para acá, un médico, un fundador de la Clínica Mayo, escribió en un diario personal mientras visitaba a sus pacientes y en ese diario anotó que esto es verdaderamente hermoso contarlo, pero por otro lado, pues sí es paradójico, ¿no? Él en su diario escribió que él en su maletín negro, este icónico maletín de los médicos, solamente tenía dos ingredientes activos que funcionaban realmente. Decía una sierra y morfina. La sierra para amputar las extremidades enfermas y la morfina para tratar de calmar el dolor de la amputación. Y habrá que pensar cuidadosamente en ello, ¿no? Decía, esto siempre funciona y funciona bien, pero también él se lamentaba tristemente de que el resto de lo que había en su maletín no eran más que aceites fraudulentos. Y cuando analizamos nosotros toda esta primera etapa de la medicina que me permití hacer un análisis totalmente imparcial de mi parte, hablando de la segunda etapa de la medicina, comienza entonces, bueno, pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y aquí empieza una verdadera revolución, ¿no?
todo esto se da con la llegada de la bacteriología especialmente, y aquí viene el punto clave de todo, donde vamos a centrarnos posteriormente. Y obviamente el que hubiera una higiene mejor, se empezó a descubrir que todas estas bacterias de alguna manera, bueno, muchas de estas bacterias de alguna manera podían combatirse con una buena higiene. Y entonces en Estados Unidos la esperanza de vida asciende en 1900 ya hasta los 40 años. O sea, vean ustedes, pasaron decenas de miles de años donde la humanidad vivíamos hasta los 20, 30 años máximo, y fue hasta 1900 cuando se logra dar un brinquito hacia, hacia los 40 años. Y bueno, en esta época, cuando decenas de miles de soldados están muriendo en todas las guerras que habían, en los campos de batalla europeos, donde esencialmente la Primera Guerra Mundial, había una necesidad urgente de que los médicos pues, llevaran a cabo experimentos que fueran reales, con resultados que pudieran ser reproducibles y que luego fueran publicados en revistas médicas. Aquí es donde nace este asunto tan discutido de que lo que no está publicado no es real, ¿no? Y entonces, bueno, los reyes europeos, esencialmente horrorizados por el hecho de que sus mejores y más brillantes militares estuvieran siendo masacrados, pues exigían que hubieran resultados auténticos y no meros trucos, ¿no? Y entonces le suena el New England Journal of Medicine y The Lancet y Science y Nature y dices, ah, caray, ¿por dónde vino el asunto, no? Y entonces pedían ellos que en vez de limitarse los médicos a intentar complacer a la gente rica, pues empezaron los médicos a hacer algo por la humanidad. Y lo que muchos médicos hicieron fue pues, precisamente pues, generar, como en muchos casos, grupos para estas mismas revistas, tengo que decirlo como tal, grupos de científicos, y que lo que buscaban era la fama, era el reconocimiento que daban estas publicaciones, que eran revisadas por especialistas, que eran gente pues que en muchas ocasiones eran ellos mismos. Y entonces aquí nace la famosa medicina basada en evidencia, y que a un servidor lo han escuchado en reiteradas ocasiones hacer una crítica, primero por el concepto que como latinos a nosotros nos dieron de la medicina basada en la evidencia, y que tiene que ver esencialmente con evidence, que es data, que son datos, ¿no? Y no evidencia de que sea real, que son cosas diferentes. Y entonces nosotros decimos, es que es medicina basada en evidencia porque está en tal publicación o en tal. Todavía en muchos hospitales, cuando alguien habla de algún concepto nuevo, dicen, ¿en dónde fue publicado? ¿En qué revista está? ¿En qué año? ¿No? Y la gente y los médicos se sienten eh, de una manera paradójica doctos, ¿no? Porque leen una revista más que porque tengan éxito profesional con sus pacientes y sean amados por sus pacientes por ese éxito profesional, ¿no? Seguimos fundamentándonos en esa medicina basada en evidencia, cuando hoy las cosas pues son muy diferentes. Afortunadamente, bueno, esto ha ido cambiando. Y yo quisiera decirles que de esta manera es que se constituyó un escenario adecuado para que se fueran produciendo también en la parte buena avances, especialmente con el uso de antibióticos, con el uso de las vacunas, hablando de vacunas, que definitivamente aumentaron la esperanza y la expectativa de vida de la gente hasta lo que llegamos el día de hoy, y que hoy estamos hablando de más de 70 años. Entonces, haciendo un pequeño recuento, y Uri, si puedes entrar, por favor, hijo, en YouTube, y busca ahí algo que se llama expectativa de vida, y si quieres, pónmelo aquí en la pantalla para que después todos lo vean, ¿eh? Lo que quiero ahorita es con ustedes hacer conjuntamente el ejercicio de lo que acabo de hablar ahorita, de cómo ha ido aumentando. A ver. Es ese. Miren ustedes. Esto, dale play, hijo, y te voy a pedir que vayas avanzándole. Sí, quítale el sonido si quieres. Vean ustedes, miren, vean, primero páralo tantito, hijo, páralo, páralo. Están ahí, estamos en el año 1800, deténlo, deténlo, deténlo.
¿sí? Si quieres, ponlo como en pausa y le vas moviendo. Bueno, vean ustedes ahí, ¿no? Estamos ahí en el año 1814 y el primer lugar que en expectativa de vida en años, ven ustedes que está ahí siendo Noruega, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Estados Unidos, ¿no? Véanlo ahí. Estamos en 1814. Adelántalo, hijo, por favor, a 1900, please. Véanlo, cuando puedan. Está bien bonito, está súper interesante. Adelántale. Dale, dale. Si quieres, por ahí para. Ahí para. Vean. Y entonces ahora ya estamos en 1900 Ay, ¿se ve un poco borroso o soy yo el que lo está viendo borroso? No, sí está borroso. Ay, qué pena, caray. Se ve borroso. Se veía bien hace un ratito. ¿Pasó algo, hijo? Como está transmitiendo, tiene que cargar el video y aparte. Ah, ya, ok, ya estamos ahí otra vez, ahora que ya está listo. Entonces vean ustedes, en 1900 la expectativa de vida, ahí está 56 años, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Australia y Estados Unidos 50 años, en el año 1900. Métele hasta 1950, hijo. Ahí estás, ¿sí? Vean, en 1950 ya se da un brinco y siguen estando los países eminentemente europeos a la cabeza. Quiero que vean algo bien importante. Aquí en estos primeros 10 ya no está Estados Unidos. ¿Se fijan? Pero algo muy importante, no aparece Japón, 1950. Recuerden que empezamos en 1800 y estaban a la cabeza siempre los países europeos. Luego apareció ahí por la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial Estados Unidos. Bueno, aquí fue la Segunda Guerra Mundial, la primera, y desaparece Estados Unidos del panorama. Vámonos a 1960. ¿Sí? Vean, sigue sin aparecer y esto es el resultado natural de lo que es la medicina en Estados Unidos y la medicina, bueno, en nuestro México ni sueñen que todavía aparezca ahorita, porque los jóvenes están escuchando y van a ver lo que pasó con Japón. Súbele a 1970. ¿Qué óvole? Aparece Japón en escena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí están nuestros colegas japoneses y ahora sí que decimos sobre el muerto las coronas. Ahí están los hechos. Sigue arriba los europeos, ¿eh? Fíjense, 1970 para que más o menos cierre. Aparece en escena Japón. Estados Unidos sigue y ya no está apareciendo por ahí Estados Unidos. La expectativa de vida ya anda en los 74 años en Suiza y y ahora vamos hacia adelante y vámonos al 2000. Ahí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron, 82 años, expectativa de vida, y ya está Japón. Andorra, que bueno, es un país muy pequeñito, al igual que Luxemburgo, por ahí no está, pero bueno, cuando uno analiza, Japón tiene 130 millones de habitantes como nosotros. Los otros países, excepto Canadá, bueno, pues tienen mucho menos que 50 millones de habitantes. Y dices, ¿qué hicieron estos amigos para ello? Y esta gráfica hermosa termina en el 2017. Si puedes llevarla al final, hijo, por favor. Pero ya los japonesitos ya no se bajan, ¿eh? Ahí está. Ya no, ahí están. ¿Sí? Y si le das uno más, por ahí quedan, están en primero, en segundo lugar. ¿Sí? Ahí estás, ahí estás ¿en qué año estás ahí, hijo? 2049. Ah, es que está subiendo en el 2049, perdón. Sí, lo que se piensa. Si vamos antes, bueno, ahorita donde está Japón, ¿sí? Ahí estamos en el 21, ¿sí? Ahí está su expectativa de vida en los primeros lugares, ¿sí? Conjuntamente con Singapur y con Switzerland. Y luego vamos a avanzarle a ver hasta dónde llega, hijo. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Sí? Ahí estamos.
y que sería en el 99, y estamos hablando de un promedio de 93 a 95 años. Algo que es muy interesante es que aquí aparece Perú, aparece Nicaragua, y estos, bueno, son cuestiones epidemiológicas que hay que estudiar. Gracias, hijo, muy amable. Esto que les estoy mencionando es para que hagamos un poco conciencia, porque, porque estos procesos, que son estimaciones, se están acelerando y se están acelerando muy rápidamente. De hecho, en Japón ya el promedio de vida actualmente ya es de 88 a 90 años. Y en México es de 76 y en Estados Unidos es de 78. Y entonces dices, pues ahí está nuestro gran fracaso de nuestra medicina occidental, en donde estamos enfocaditos a los papers, estamos enfocaditos a buscar el tratar las enfermedades, no curar las enfermedades, tratar y controlar las enfermedades, y en donde, bueno, pues Estados Unidos hoy, si ustedes por ahí buscan información, sobre todo los jóvenes, van a encontrar que está como por el lugar 34 en expectativa de vida. Y dices, ah, caray, como primer lugar de economía en el mundo y 34 en expectativa de vida y está en uno de los peores lugares en salud. Y alguien dirá, oye, pero tienen los mejores hospitales y tienen los mejores médicos y tienen la mejor infraestructura. El asunto no tiene que ver con infraestructura ni tiene que ver con dinero. Tiene que ver con algo que se llama educación. Ahí está la base de todo, no solamente en la salud, en la vida, educación. Y entonces el milagro japonés, porque así se le llama en el mundo, después de que me los destrozaron y los dejaron hechos pedazos, ¿sí? Coincide precisamente cuando ellos empiezan a aparecer en escena, a vivir más, en que ellos empiezan a fundamentar todo en la educación para que la gente estuviera sana y sobre eso ser lo que hoy son, sin lugar a dudas, la tercera economía del mundo, pero el país número uno en salud, con mayor expectativa de vida, pero también con el health span, es decir, con los lapsos más largos de salud que puede tener una persona en su vida. Y efectivamente, ya poco a poco hablaremos ahora de Japón, porque además les quiero dar al final una noticia súper maravillosa de tantos años de estar trabajando con ellos, de estar aprendiendo de ellos y de no convencerme solamente a través de un discurso, como lo hacen los norteamericanos, que son muy buenos para el discurso. Yo no soy anti-yankee de ninguna manera, eh, amo ese país también, como muchos otros países, me ha dado muchísimo también, pero tengo que ser en mi perspectiva y con justicia a lo que hoy existe, pues también muy claro en mi pensamiento y además muy congruente con ello. Pero la verdad es que están en un hoyo terrible, terrible, espantoso, y que no hayan cómo salir, pues porque finalmente hay dos cosas, ¿no? El mercantilismo los está llevando a la misma muerte y por otro lado, bueno, su misma soberbia y su misma forma de seguir aferrados a una medicina eminentemente reactiva, en donde a pesar de que educan o tratan de educar a la población, siguen generando ellos el negocio de la industria farmacéutica para que la gente se mantenga enferma, esencialmente, y no sana, porque ese negocio, pues entonces se les vendría abajo, pero tarde o temprano, pues eso tendrá que acabar. Entonces, hablando ahora, después de este pequeño breviario, la tercera etapa para finalizar esta parte de la presentación eh, de lo que es la medicina, hablamos nosotros esencialmente de una medicina molecular. Una medicina molecular en donde nosotros ya vamos mucho más allá de lo que en la segunda etapa hablamos y que se reduce esto ya al estudio, como su nombre lo dice, de los átomos, de las moléculas, de los genes y toda esta transformación histórica. Fíjense bien, no crean que inició antier o apenas hace unos días. No, inicia esto en 1940.
marca un cambio que es hermosísimo y que hemos venido hablando nosotros aquí dentro de nuestra forma de pensamiento en la metabiomedicina, con un gran hombre, con un físico austriaco, con Erwin Schrödinger, que fue el primero bueno, es de los fundadores de las teorías cuánticas, ¿no? Sin lugar a duda, Albert Einstein fue el pináculo de todo esto. Pero escribió un libro que tuvo gran repercusión en los años 40 y que se llamó ¿Qué es la vida?, en donde él rechazaba la idea de que la vida solamente fuera algo que estaba ligado a un espíritu, a una fuerza vital, lo cual es real, pero él decía, no, es que no puede ser solamente eso, lo que anime a los seres vivos. Y este hombre, Schrödinger, especuló con la teoría de la vida que estaba basada en ello y que estaba más bien basada en un tipo de código y que este código estaba codificado en un tipo o en alguna molécula. Obviamente cuando uno piensa en esto, dice, pues eso pudo haber sido solo por iluminación, ¿no? ¿Cómo se le pudo haber ocurrido a alguien que había algo y aferrarse a eso? Pero ahí no acaba, ¿no? Él formuló la conjetura de que si se hallaba esa molécula, se podía develar el mismo secreto de la vida. Vean nada más qué cosa tan hermosa. Y entonces, el físico Francis Crick, que ya le suena el nombre, inspirado por el libro de Schrödinger, trabajó en equipo con el genetista James Watson. Entonces ya dicen, Crick y Watson, claro, para probar que el ADN era efectivamente esa molécula maravillosa. Me da como mucha emoción, ¿no? Decir esto. Y entonces, en 1953, se da uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos, sin lugar a dudas, donde Watson y Crick diseñan esta estructura de la doble hélice del ADN que resulta ser precisamente esa molécula de la cual este hombre maravilloso decía, ahí debe estar el código de la vida. Y bueno, nada más al calce esta molécula maravillosa, si se estirara esta molécula de doble N, que es lineal, que le llaman con R, también se puede llamar lineal, por supuesto, pero le llaman lineal, los genetistas, es una hebra que si se estirara, tendría una extensión de unos 90 centímetros, casi un metro. En ella, aquí voy a hablar un poco de números, no pretendo que los memoricemos, simplemente para que tengamos un pensamiento claro de la grandeza de lo que estamos hablando. Se encuentra contenida una secuencia de 3,000 millones de bases nitrogenadas, ¿no? La famosa adenina, tiamina, citosina y guanina, en donde se encuentra este código en estos aproximadamente 23,000 genes que se encuentran, 23,000 a 25,000 genes, bueno, eso ya es lo de menos, como si se ponen de acuerdo o no, que se encuentran en 23 pares de cromosomas y que, reitero, cada una de estas hélices, si se desdoblara, estamos hablando de 3,000 millones de secuencias. Leyendo estas secuencias, precisamente de todos estos ácidos nucleicos constituidos por bases nitrogenadas, esencialmente es que entonces hoy podemos decir que podemos leer ese libro de la vida. Qué bonito es hablar de esto, ¿no? Qué emocionante. Y bueno, posteriormente se han dado rapidísimos avances que se han conseguido ya en la genética molecular y que condujeron finalmente a la creación del proyecto Genoma Humano, que además fue ahí una situación de que dijeron primero que todos, la humanidad y los científicos, iban a buscar para cómo se descifraba el genoma y todo, y al final nos acabaron abrochando los gringos y los ingleses, y ellos son, y Bill Clinton ahí estaba muy feliz tomándose la foto. Y entonces este proyecto de genoma, que como todos ustedes saben, se trataba de un programa que pues nos hablaba específicamente, un programa masivo de la secuencia de todos estos genes, que tuvo un costo de 3,000 millones de dólares y que además requirió, como decía yo, el trabajo de cientos y cientos de científicos que colaboraron en todo el mundo. Y cuando al fin se terminó, el anuncio de esta nueva era de la ciencia, otro gran pináculo dentro de
en la Casa Blanca, estaba entonces el presidente Clinton y apareció ahí flanqueado por los científicos, por Collins y por Venter, que fueron a los que se les atribuyó esto, un poco de flojera, ¿no? Porque pueden a trabajar a todo el mundo y ellos dicen a nosotros, pues, está bien, no pasa nada. Y bueno, se dijo en ese entonces que algún día el genoma humano podría personalizarse y que contendría para cada individuo una lista, ¿sí? De sus aproximadamente 23,000 genes y que sería ya tu propio manual de instrucciones para saber cómo te tienes que comportar. Esto, bueno, ha generado un montón de controversias y de hecho recuerdo el premio Nobel, el doctor David Baltimore, un día resumió todo esto diciendo, él siendo biólogo, dijo, la biología hoy es una ciencia de la información. Vean nada más qué maravilla, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que la biología hoy nos iba a informar sobre todo lo que iba a suceder, no en la humanidad, sino en cada uno de nosotros? Y bueno, continuando, ahora vemos que el futuro más cercano en lo que vemos en la medicina, pues definitivamente es la medicina genómica y es lo que está impulsando esta increíble explosión de avances médicos, que en parte, esto es lo que a mí me vuelve loco y me fascina. Esta medicina genómica, gran parte de lo que significa se fundamenta en la física cuántica, y obviamente en toda la revolución informática. Entonces, estamos logrando hacer una triada formidable entre el conocimiento biológico eminentemente, entre lo que representa la física cuántica y lo que representa también toda la revolución informática que estamos viviendo. Y hablando de esta teoría cuántica que tanto me gusta expresarme al respecto, nos ha dado modelos sorprendentemente detallados sobre la disposición de lo que ya hemos hablado, de los átomos en cada proteína, en cada molécula de ADN. Hoy los seres humanos sabemos incluso cómo construir moléculas, estas moléculas de vida, estos átomos que conforman estas moléculas, prácticamente a partir de la nada. Y la construcción de la secuencia de los genes, por lo tanto, que antes era un proceso largo, que era tedioso, que era extremadamente caro, ahora se realiza de una manera automática mediante estos robots. Y el principio, todo esto era hacer secuencias de todos los genes de un solo cuerpo humano, que constaba de varios, costaba muchísimos millones de dólares y que además constaba de millones también de genes, ¿no? O de bases nitrogenadas, 23,000 genes. Y este proceso era tan caro y llevaba tanto tiempo que pues solamente muy poquitas personas, pero estoy hablando apenas de hace unos cuantos años, podían llevarlo a cabo. Incluso los primeros que querían hacerse su codificación genética eran los mismos científicos, pero pues a veces no les daba tampoco la lana para ello. Pero en muy poquitos años se ha avanzado tanto a través de la tecnología, voy a decir exótica tecnología, que va estando queda ya al alcance de todos los ciudadanos o demás ciudadanos, y hoy día ya no es tan caro ni lleva tanto tiempo el codificar, considerando además que el 99% de los genes en nosotros, en los seres humanos, es exactamente el mismo y lo único que nos diferencia es un 1%. Entonces, una vez que ya se tiene toda esta información, pues estamos prácticamente ya no en los albores, sino en la era en que podemos cada uno de nosotros tener nuestro propio libro, aunque también por ahí hay algunos científicos que dicen hay que tener mucho valor para poder leer el libro de tu vida y entonces saber si tienes algún tipo de enfermedad que hasta este momento sea de las llamadas incurables y que entonces vivas como en aquella mitología griega, una vida llena de angustia, sabiendo que algún día la muerte, el envejecimiento te va a alcanzar y que entonces pues no haya sido la mejor decisión. Pero al final de esta parte de la plática, para entrar a la nueva consulta, a la consulta metabiogénica, yo sí quisiera decirles que estamos muy cerca, muy cerca. Yo en lo personal como científico
como una persona que tiene la fortuna de estar cerca de grandes eminencias, eh, em, yo sí pienso que a finales de este siglo el promedio de vida, ¿sí?, va a estar esencialmente, por supuesto, en los países subdesarrollados del primer mundo, promedio en los 100 años. Yo estoy seguro de eso y tal vez mucho más. Y que además se tenga calidad de vida. Esto me queda muy claro por todo lo que se está trabajando y por todo lo que se está haciendo. Y hablando ahora de la nueva era de la consulta y de la consulta metabiogénica específicamente, la consulta médica y por qué se le visita al médico ha ido también cambiando de una manera vertiginosa. Y ya lo hemos hablado aquí infinidad de veces. Y ojalá pronto digamos que antes se nos visitaba porque la gente era eminentemente enferma y ahora se nos visita porque la gente es eminentemente sana y quiere mantenerse sana. Pero bueno, la visita al médico va a seguir cambiando y va a cambiar de una manera muy radical. Voy a dar como un brinco fuerte dentro del tiempo. Y de hecho, actualmente ya nosotros estamos viviendo la evolución de la medicina y nosotros a través de Red Médica estamos trabajando ya con lo que pues hace 30 años era impensable, ¿no? El que pudiera haber una consulta que se diera a través de una pantalla. Hoy eso ya es real, pero lo que sí quiero dejarlos muy sensibles porque nosotros observamos y en alguna forma estamos inmiscuidos en ciertos procesos evolutivos de la consulta médica. Eh, Se prevé que en los próximos tal vez 15 años, tal vez menos, eh, así como hoy estamos en esa lucha por romper el paradigma de la consulta presencial a la consulta que se da a distancia y que es a través de una pantalla, esa consulta a distancia, se piensa que en los próximos 15 años esto va a dar un brinco radical y que las personas ya no van a ser atendidas por un médico, van a ser atendidas por un robot. Y va a ser a través de una pantalla, va a ser a través de algoritmos que hoy a mí ya me ha tocado ver esos algoritmos. Ya no es algo que se tenga solamente pensado, sino que están diseñados, que quizá muchos de ustedes ya lo han vivido, donde tú metes una serie de información y a través de algoritmos te da un diagnóstico y te dan un tratamiento. Y esto va a ser real y va a suceder y van entonces a ver médicos de 24 horas los 365 días del año y que puedan estar atendiendo enfermedades y dando tratamientos. Y en realidad lo que se va a estar eh, haciendo es que vamos a ser atendidos por un programa informático. Esto duele, es una realidad y aquí es donde nosotros debemos de, como grupo, estar sólidos, estar fuertes y unirnos a estos grupos internacionales en donde, eh, si bien no va a ser fácil que podamos impedir cómo se transforma la medicina y la forma de la atención de la medicina, porque no podemos parar los procesos evolutivos de la humanidad, sí debemos de estar muy conscientes de cuál va a ser el papel entonces que nosotros debemos jugar y cuál es la parte que debe de rescatarse de todo esto que nosotros estamos viviendo. Reitero, no estamos nada lejos de que la gente acuda a robots, acuda a algoritmos y a programas informáticos para atenderse, para tener un diagnóstico y para acceder a un tratamiento y les cueste mucho más barato y no asistan con un médico. Eh, es chistoso esto, pero bueno, ya hemos hablado y hemos hablado de los nanorobots y hemos hablado de todo este tipo de condiciones en donde hoy día, por ejemplo, ¿no? Ya se tiene programado que en los baños se tengan sensores y se tengan más sensores que en un hospital moderno. Esto todo es real y que esos sensores van a detectar fácilmente células cancerígenas, antes de que se forme un tumor, ¿no? Y esto está muy fundamentado en donde
Hoy sabemos, por ejemplo, que el 50% de los tumores cancerígenos más comunes se producen cuando hay una mutación en el gen P53. Entonces, bueno, no va a ser tan complejo y no es tan complejo ya identificarlos, y que van a ser a través de estos sensores en nuestros propios hogares, en nuestras casas, detectados para que pueda tenerse una intervención más rápida. Pero todo esto se dará a través también de nanopartículas que ya explicamos en otra masterclass. Van a ser inyectadas dentro de nuestro cuerpo a través de nanorobots, van a entrar directamente a las células cancerígenas, y entonces ahí arreglarán como bombas inteligentes estas condiciones de pérdida de homeostasis en el cuerpo, para que se pueda combatir enfermedades como el cáncer. Continuando con todo esto, quisiera cerrar esta parte diciéndoles que, ante lo que estoy diciendo, lo que hoy es la quimioterapia y que nos jactamos, que ya es una terapia mucho más selectiva, quimioterapia más selectiva y todo, hablándoles de lo que les estoy diciendo, de que sean detectados a través de sensores los estos alteraciones en estos genes específicamente, y que entren nanorobots a nuestro cuerpo para atacar esas células, pues la quimioterapia, la verdad, que va a parecer, haciendo la analogía, como si habláramos de sanguijuelas que se utilizaban hace más de un siglo, que no es mucho, y que, bueno, ya hemos hablado mucho acerca de todo esto, de la nanotecnología, de los chips del ADN, de las nanopartículas y de los nanorobots. Y si ahora este médico virtual encuentra algo que no está bien, por ejemplo, un órgano que está enfermo, viene la otra parte, la medicina regenerativa, en donde ahora la prescripción de este nanorobot va a decir, vaya usted directamente a tal lugar y a tal tienda virtual y vaya a comprar entonces un órgano, ¿no? Un órgano que se va a hacer a través de nuestras propias células. Es decir, hablo de la ingeniería de tejidos, hablo de esta medicina regenerativa, parte de la medicina regenerativa, que es uno de los campos que se encuentra en plena ebullición. Ya les hablé de HealthBank, conocí a este hombre allá de Dubái, que tiene uno de los más importantes en Nueva York, y que ellos ahí literalmente pues tienen tiendas ya de partes del cuerpo humano. De hecho, ya estos científicos ya han podido hacer crecer en laboratorio elementos y tejidos como la piel, vasos sanguíneos, válvulas para el corazón, cartílagos, huesos, orejas, narices, con las propias células. Y de hecho, el primer órgano, si no mal recuerdo, que se fabricó fue en el 2007, y fue una vejiga, y después en el 2009 una tráquea. Y bueno, hasta ahora los únicos órganos que se han generado son órganos, dicen los científicos, relativamente simples. Digo, mi madre, ¿no? Pues, cualquier cosa o sea, ¿cómo podemos decir que son relativamente simples, con pocos tejidos? A eso se refieren, con pocas estructuras, y que sin duda alguna, dentro de pocos años, y ya lo están haciendo en sus primeros, ya vamos a llamarle experimentos o logros, hígados y páncreas, ¿no? Ya dices, bueno, ¿cuándo viene el cerebro, ¿no? Ya hablar de esos órganos es tremendo, y esto pues iba a tener una consecuencia positiva en muchos casos, en otros casos no sé si tan positiva, dentro de lo que representa la salud pública a nivel mundial. Y aquí la pregunta es ¿dónde quedará el papel de nosotros como médicos? Y bueno, después de esta, por realista, no es futurista, es realista, presente, condición científica, tecnológica y humana, quisiera irme a la última parte de esta sesión para hablar precisamente, primero, de las bases elementales de lo que es el genoma humano, para luego, tengo aquí un pizarroncito, poder plantearles ahí una contextualización de todo esto dentro de un pensamiento que mi anhelo es que sea práctico. Espero que hasta ahorita me vayan siguiendo, que vayan entendiendo y despertando a todos estos conceptos, que van a ser muy rápidos. Ya hemos hablado en otras
presentaciones de la curva de duplicidad del conocimiento, que es rapidísima y que en los últimos 10 años equivale a que se ha generado el conocimiento en los últimos 100 años y que en los últimos 100 años se generó el conocimiento en los últimos 1000 años. Entonces, bueno, no quiero pensar qué va a suceder en la siguiente década en relación al conocimiento, con todo esto que hemos hablado de la unión de la ciencia, de la física cuántica, cada vez el conocimiento mayor, del conocimiento mayor del universo, por supuesto, y de todo lo que es la tecnología. Pero bueno, lo primero que quiero ahora, hablando del genoma humano, es que empiecen a romper paradigmas. Y estos paradigmas es que nosotros somos educados para decirnos que existe un genoma en el ser humano. No es cierto, no existe un genoma. No lo digo yo, lo dicen los científicos desde hace muchos años. Existen 3 genomas. Vamos a hablar primero de lo que es el genoma nuclear. Sabemos que este genoma denominado humano, por el cual se entregó el premio Nobel y se premió y todo el asunto, es la secuencia que se logró de estos aproximadamente 23,000, 25,000 genes que se encuentran contenidos en 23 pares de cromosomas. Nuestro genoma en cada célula, repito, ustedes van a leer 20, 23,000, 25,000 genes, están constituidos por aproximadamente 3,000 millones de pares de bases nitrogenadas. 3,000 millones de pares de bases nitrogenadas. Quiero que esto lo contextualicen, que es en una sola célula y que es en un solo núcleo. Y es muy importante recordar cuándo y de dónde tiene su origen la primera célula. No sé si recuerdan. Sí, sí recuerdan. Hace 4,500 millones de años, de una bacteria a través del fenómeno endosimbiótico, tal como lo explicó nuestra gran Lynn Margulis. Y entonces es muy importante que empiecen ustedes a contextualizar que nosotros venimos y nuestros antecesores son bacterias, son virus, esencialmente. De tal manera que todos los organismos, todos contienen ADN, todos, de diferente manera. Esta macromolécula asombrosa, de manera muy rápida, ya sabemos, codifica toda la información que necesitamos para programar nuestras actividades de las células, incluyendo, por supuesto, la reproducción, el metabolismo de manera súper, súper importante y todas las funciones, incluso las mentales. Hoy se sabe que están partícipes de este genoma nuclear, de este genoma humano que está en el núcleo de la célula y que ya hemos mencionado varias de las características. Este ADN, nada más para recordarlo, recuerden, tiene sus 2 filamentos, ¿sí? De estos nucleótidos, que cada nucleótido está compuesto por un fosfato, por un azúcar que tiene 5 carbones y por 4 bases nitrogenadas que ya hemos mencionado, adenina, citosina, tiamina y guanina. No tengo mucho que decir al respecto. Y que el orden precisamente de estas bases en este filamento de ADN es el que contiene toda la información genética que está cifrada y todo el ADN encuentra un organismo de manera conjunta. Contenido se refiere a lo que denominamos nosotros el genoma. Y que todo lo que nosotros somos, todo lo que sucede en nuestro cuerpo está finalmente dirigido por este genoma nuclear. Pero les acabo de decir que no es uno el genoma, son 3 genomas. Entonces, ya quedamos nosotros ahorita con nuestro primer genoma, 23,000 a 25,000 genes en 23 cromosomas y aproximadamente 3,000 millones de bases nitrogenadas en un ADN que si nosotros está enredadito, es lineal, si nosotros lo desenredáramos en esta doble hélice sería aproximadamente 90 centímetros y esto habló de una sola célula y recuerden que tenemos 60 billones de células, entonces dices, ay, empiezo a marear con esta información, no por la cantidad de información, sino por lo sublime que es esta información. Pero ahí va el segundo genoma. Y aquí se empieza a poner bien interesante el asunto. El genoma mitocondrial. Ah, caray, ¿cuál es ese? Ah, caray, ¿cuál es ese? Tiene la misma edad que yo, 58 años. En 1963 fue descubierto. Y a diferencia del ADN nuclear, el ADN mitocondrial es circular, ¿sí? No es helicoidal, es circular y es un solo cromosoma.
no tiene extremos. Este ADN mitocondrial que es circular, ¿sí? Que tiene todas estas condiciones, fue englobado por estas células procarióticas anaeróbicas y estas otras chiquititas que hablábamos hace 4.500 millones de años, que las engloban y que entonces les conforman las eucarióticas, es decir, y esas bacterias, ¿sí? Estas mitocondrias, y en esas mitocondrias se encuentra también su propio ADN, que no depende del ADN nuclear. Y entonces, este ADN que es propio de la mitocondria, a diferencia del el ADN nuclear que tiene 23.000 genes, este tiene 37, ¿sí? Y su tamaño es de sus nucleótidos, recuerden que este es redondito, en lugar de ser de 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas, es de 16.000 nada más de pares de bases nitrogenadas. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. En el ADN nuclear encontramos nosotros un genoma. Pero el ADN mitocondrial, que tiene su propio genoma que acabo de mencionar, son más de 2.000 mitocondrias por célula. Entonces se empiecen a hacer cifras. Multipliquen entonces ustedes ahora que cada una de estas pequeñas mitocondrias, que además se maneja de manera autónoma, y algo bien interesante que todavía hoy existen debates filosóficos. El ADN mitocondrial, el ADN nuclear, es heredado y se divide la mitad por el padre y la mitad por la madre, ¿no? Tenemos ahí 22 pares autosómicos y uno dominante, que es el que nos da el sexo. Y entonces, aquí lo más importante, chequen ustedes esto, el espermatozoide donde tiene las mitocondrias es en la colita, la que le da la fuerza para que se pueda desplazar. Cuando entra el espermatozoide al óvulo, ¡pum!, sabemos que le mochan la colita. Y entonces, ¿qué creen? Que el ADN mitocondrial solo lo hereda la madre, no el padre, solo la madre. Y entonces uno dice, ¿por qué será eso? No sabemos, pero es independiente. Y entonces, este ADN mitocondrial es el que le da las instrucciones al ADN nuclear. Y aquí es donde el asunto se pone formidable. El ADN nuclear tiene 2.000 asesores dentro de la célula que le están diciendo qué tiene que hacer. De hecho, este ADN mitocondrial se encarga de codificar dos ADNs, ARNs, perdón, ribosómicos, que son de los 37 genes, 22 son para el ARN de transferencia y los otros 3 se codifican proteínas que participan en la fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa, ustedes saben que es la respiración en el ser humano, la generación de oxígeno y agua también dentro de la célula. Entonces, traten de ir entendiendo estos conceptos porque hoy existen, y miren, se me olvidó bajar unos libros, algo que se llama medicina mitocondrial y que el papas fritas de esto, bueno, los papas fritas son los hermanos Edeas, el doctor Marvin Edeas, que él está en Francia, y el doctor Brigitte Edeas, que está en Japón, con quien tengo el gusto de trabajar hace 5 años y de además considerarlo un verdadero hermano y que nos ha impulsado tanto para que todo esto podamos nosotros aprenderlo y podamos nosotros de alguna manera intentar transmitirlo también. Entonces, aquí es importante que vayan conceptualizando cómo está la onda del genoma, ¿no? Ahorita les pondré un esquemita aquí para que quede un poquito más claro, pero ya estamos hablando del genoma mitocondrial, de este genoma que lo hereda esencialmente la madre y que tiene funciones
que son dentro de la mitocondria para que genere toda esta energía, pero también para que se dé la expresión genética y las señales hacia el núcleo, para que entonces este gran genoma nuclear pueda entonces dar a través de 60 billones de células la información para todas las funciones que tenemos en el cuerpo. Híjole, suena fenomenal. Pero hay un tercer genoma. ¿Cómo crees? Hay un tercer genoma. Y en mi perspectiva, sería muy tonto decir cuál es mejor o peor o más importante. No es como decir qué parte del cuerpo es más importante. Pues pregúntale a quien no tenga un riñón cuál es la parte más importante, ¿no? No es que es el cerebro, no es que es el riñón, no que es el corazón. No, hombre, pues todo es importante, es un todo. Está todo integrado en un proceso homeostático. Aquí es igual, pero lo que hay que entender es cómo va funcionando todo esto. Nuestro tercer genoma, el genoma bacteriano, el microbioma, el que viene de la microbiota. A ver, recapitulando un poco, entonces vamos a tratar de ver qué es lo que nosotros hemos dicho hasta este momento. El genoma humano de cada célula contiene un poco más de 23,000 genes, que están contenidos en 23 pares de cromosomas, que son helicoidales, son lineares y que tienen aproximadamente 3,000 megabases. Cuando en genética el término megabase habla esencialmente de millones, entonces tiene 3,000 millones de pares de bases nitrogenadas. En tanto que el genoma mitocondrial cuenta con solo entre comillas, son 2,000 mitocondrias por célula, 37 genes, 16,000 pares de bases nitrogenadas y que están en un solo cromosoma, pero que es circular. Ahora bien, el genoma bacteriano más estudiado es el genoma de la Escherichia coli, ¿sí? Este genoma de la Escherichia coli tiene, a diferencia de los otros, 403 genes. Y también se encuentran en un solo cromosoma circular. Dices, o sea, ¿se encuentra en un cromosoma circular igual que la mitocondria? Exactamente. Bueno, es que ya sabemos que la mitocondria al final fue una bacteria que fue engullida en el fenómeno endosimbiótico, que era aeróbica por una anaeróbica. Exactamente. Y entonces tenemos nosotros 60 billones de células, adentro en el núcleo hay un genoma nuclear y hay 2,000 genomas mitocondriales. Y afuera se dice, de 4 a 6 veces más bacterias que células. Hay quien se atreve a decir que hasta 10 veces más bacterias que células, me da lo mismo. O sea, estamos hablando de 250, 500 billones de bacterias. ¿Y esas tienen también su propio genoma? También, y es independiente. 406 genes. Ajá. ¿Y cuántos pares de bases nitrogenadas tiene? 4 millones de pares de bases nitrogenadas. Y dices, bueno, esto es una locura. Esto es una locura. Y entonces, estudiando los genomas de las bacterias, podemos entender ahora mejor cuáles son sus capacidades metabólicas, quédense muy claro con esto, y su capacidad de que nuestro cuerpo se mantenga sano o esté enfermo. Su capacidad de sobrevivir en ambientes extremos, bueno, pues nomás lleva 4,500 millones de años vivas, ¿no? Y lo más importante es, sin duda alguna, su relación directa con la homeostasis del cuerpo humano y el proceso salud-enfermedad, pero también tiene una relación directa con otro fenómeno que voy a platicar en un momento. Y ahorita se los voy a poner en un diagramita. Pero algo que quiero para concluir la idea de esta, la idea, ¿no? El concepto de lo que es el genoma bacteriano. Además de que las bacterias tienen este genoma bacteriano en su cromosoma circular, existen otros ADNs más pequeños que son denominados ADN plasmídicos por estar contenidos dentro de los plásmidos en las bacterias y que además son extracromosómicos, o sea, tienen su propio ADN cromosómico y afuera hay otros satelitales, ¿sí?
que son estos plasmídicos. Estos ADN plasmídicos también son circulares, portan información genética adicional que hace más compleja y más poderosa la bacteria. Y estos plásmidos, que también, reitero, son moléculas circulares de ADN de doble cadena, ¿sí? Pero circulares, no lineares, son una unidad de replicación independiente del cromosoma de la misma bacteria. Y en general estos plásmidos son de diferentes tamaños. Los que son más grandes se encuentran en pocas copias, los que son más pequeños se encuentran hasta en 100 copias por cada una de las células. Dices, no, esto es una locura. Y aunque este ADN plasmídico no porta información genética específica para la vida de la bacteria, que creen, sí porta genes que le confieren nuevas propiedades fenotípicas y que en algunos casos son útiles para la adaptación y crecimiento de determinados ambientes. Y entonces muchas bacterias que potencialmente son patógenas, por ejemplo, la Escherichia coli en el sistema digestivo, cuando sale de ahí, ¡puf!, se vuelve mortal y nos hace pomada. Y dentro del sistema digestivo nos ayuda. Aquí los conceptos que hay que romper. Hay bacterias denominadas en inglés healthy, saludables, y bacterias denominadas harmful, es decir, que son potencialmente dañinas. Y entonces, estas bacterias potencialmente dañinas son capaces de comportarse como tales cuando portan un plásmido, ¿sí?, que contiene estos genes que le permiten expresarse a la molécula a diferentes adhesiones de tejidos del huésped y así sintetizar, por ejemplo, bueno, un ejemplo, toxinas o sustancias que son tóxicas, como la toxina tetánica, que sabemos es producida por el Clostridium tetani y que está codificada plasmídicamente. En otros casos, estos mismos plásmidos contienen genes que codifican enzimas que son capaces de, por ejemplo, degradar antibióticos. Se saben defender también, ¿no? Y claro, dicen, pues si tú me das un antivida, pues entonces yo te voy a dar también a ti una sustancia para buscar inhibirte como antibiótico. De ahí vienen todos los conceptos de resistencias bacterianas, todo este asunto, porque estas son inteligentísimas además, ¿no? Y permiten que de esta manera la bacteria sobreviva a la acción de esos antibióticos. Por ejemplo, ustedes saben, la producción de beta-lactamasas por cepas como la de la Neisseria gonorrea, por poner algún ejemplo, o el Staphylococcus aureus o el Haemophilus influenza, están codificados plasmídicamente. Qué locura, ¿no? Y bueno, perdón por la emoción, pero es que hablar de estas cosas de verdad es formidable. Permítanme acercarme al pizarrón y para tratar de ir al concepto de esta medicina biogénica. Ustedes me dicen cuando estén. ¿Dónde quieres que me ponga, Rafita? De aquí para acá, ¿así escribo? Sí. Sí, bueno. Entonces, a ver, doctores, déjenme tomar tantita agua. Denme un segundo. A ver. Miren, doctores. Hablar de medicina biogénica no es hablar solamente de genes. Es hablar, por supuesto, de genes, sí, pero es hablar de la consulta médica, que ya hemos mencionado. Es hablar de física cuántica. Perdón la letra, se mueve un poco aquí esto, y aparte que la tengo horrible. Es hablar de tecnología, de la información. Y es hablar también de bio y nanotecnología.
Acá arriba en los genes estamos hablando de medicina molecular. Estamos hablando de medicina obviamente genómica, de medicina regenerativa. Y entonces, como pueden ver, no es nada sencillo el poder hablar de una consulta en la cual nos expresemos de todos estos conceptos, que al final tienen que traducirse todos ellos en la clínica. Y obviamente, en el bienestar del paciente y en más años y en más vida, haciendo la diferencia entre años y vida, la calidad. No podemos nosotros de una manera ramplona seguir siendo médicos quitadolores y prescriptores de medicamentos. Al menos para este grupo eso ya no puede suceder. Tenemos que entrar en terrenos mucho más profundos en donde, reitero, el destino nos ha alcanzado y es inexorable. No lo podemos tampoco detener. Tenemos que permitir que fluya y nosotros fluir con él. Y para ello, primero hay que entender qué papel entonces nosotros jugamos, porque ya les acabo de decir que en 10 o 15 años viene una transición donde los médicos ya no van a ser consultados como hoy, van a ser consultados de otra manera. Y entonces los robots, a través de programas con algoritmos, podrán hacer diagnósticos, no sé si más eficaces que nosotros, pero los van a hacer y dar tratamientos también. Eso es irremediable. ¿Y qué es lo que entonces vamos a hacer nosotros? Van a decir los chavos, ¿y entonces para qué estudiamos, doctor? Pues si ya no va a haber médicos. No. Nunca he dicho que no va a haber médicos. Estoy diciendo que vamos a jugar un papel diferente. Y por eso la metabiomedicina. ¿Por qué? Porque un robot no siente. Eso es muy diferente. ¿Sí? Perdón por la cámara, están aquí haciendo los ajustes. Si se mueve un poquito, por favor, no les moleste. Un robot no tiene sentimientos, no tiene sensaciones, no tiene emociones. Un robot no va a poder llevar a cabo una conversación clínica motivacional, una medicina co-creativa. Va a volver al interrogatorio, doctores. Tú pregúntame, yo te contesto. ¿Se dan cuenta? Un algoritmo no dejará de ser eso, un algoritmo. Un triage. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y entonces el médico tiene que jugar otro papel. ¿Recuerdan la definición de metabiomédico? No solamente continuar estando dentro de la definición de la medicina, ciencia y arte de curar y prevenir las enfermedades. No, sino además buscar mantener sana a la persona. Hay que prepararse para eso. Aquí está la clave de todo ello. Aquí está el conocimiento para que podamos tener un impacto aquí. Y entonces, a partir de la salud, podamos nosotros generar más años y más vida, bienestar y lo más importante, que no puede hacer un robot, brindar plenitud y felicidad.
Esto es atender con la totalidad del ser. Pero aquí, el concepto de ser ya cambia. Ya cambia. Permítanme brevemente, porque vamos a ahondar en esto en muchas masterclass más y por mucho tiempo. 3 conceptos para cerrar. 3 conceptos para cerrar. Uno que está hoy muy de moda y que no quiero parecer un petulante sangrón idiota, pero que hace 10 años hemos estado hablando aquí. Epigenética. Otro, homeostasis. Otro, entropía. Ahí está la clave de todo. Aquí está la clave de todo. Conjuntamente con la genómica. Nuclear, mitocondrial y bacteriana. Aquí, en la genética nuclear, mitocondrial y bacteriana, hoy podemos nosotros empezar a entender qué sucede aquí adentro. 60 billones de células, cada una con millones de funciones por segundo, saben perfectamente lo que tienen que hacer y saben cuando una de ellas se equivoca qué hacer para resolver ese problema. ¿Todo esto a través de qué? Todo esto a través de su código central, su código genético, su genoma. Estos 23,000 genes y que están agrupados en una doble hélice en 3,000 millones de bases, de pares de bases nitrogenadas. Ahí está el asunto. Sí. Pero si esta parte, la mitocondrial, no funciona, ya no van a funcionar bien las cosas acá arriba. De tal manera que la mitocondria tiene que estar sana. La mitocondria tiene que estar fuerte. Oye, Mario, ¿hay manera? Claro que hay manera para que la mitocondria esté fuerte. Y es ahí donde los japoneses han trabajado. Primero buscando qué alimentos eran los que fortalecían a la mitocondria. Primero entendiendo a la mitocondria y daremos una masterclass nada más sobre pura mitocondria. Y sus funciones y todo lo que hace. Sus procesos, todo. Sus condiciones atómicas también. ¿Sí? Después los japoneses se fueron a buscar de esos alimentos, de ese ejercicio y de esa meditación, cómo es que la mitocondria podía mantenerse sana y potente. Y después esto lo llevaron al estudio de la relación de las bacterias con la mitocondria y con la célula. Y entonces, al igual que la célula dentro del genoma nuclear, tiene a 2,000 asesores mitocondriales para decirle las expresiones genéticas que tienen que darse en ese núcleo para mantener el concepto de la homeostasis, que es el equilibrio y la armonía de cómo funciona nuestro cuerpo. Pues, ¿qué creen? La mitocondria también tiene sus asesores. ¿Y quiénes serán? Pues sus carnales, sus primos hermanos, las bacterias. Esos 250 a 500 billones de bacterias que están fuera de la célula.
¿Y cómo le hacen? Pues lo hacen a través de sus genomas. Uno, que es el genoma bacteriano, y otro, que es el genoma de los plásmidos bacterianos. Y entonces, ¿qué mejor que 500 billones de soldados para andar circulando por todo el cuerpo y que nos estén mandando información a los 60 billones de células y a las más de 2000 mitocondrias por cada una de las células que están? ¿Y cómo le hacen, Mario? Lo hacen a través de su metabolismo. Lo hacen a través de estos plásmidos bacterianos, estos microgenomas que se encuentran dentro de la bacteria. Y lo hacen a través de algo que se llaman, ya no son de escribir, voy a escribir por acá abajo, metabolitos bacterianos. Todo esto lo vamos a ir hablando constantemente. Y estos metabolitos bacterianos, cuyo nombre son biomoduladores microbióticos, de la microbiota. Todo esto lo vamos a ir analizando, porque es la base esencial de la medicina regenerativa, a través de la cual los japoneses viven, y viven muchos años, y amablemente y generosamente, y no sé cómo expresarlo, hoy nos comparten. Y entonces, ya estamos entendiendo el rollo, ¿eh? No todo está en la genómica nuclear. La genómica mitocondrial le dice qué hacer. Y tiene su propio gen que solamente es heredado, su genoma, por la madre. Y luego afuera está el más grandotototote de todos los genomas, que es el genoma bacteriano. Y que tienen dos genomas, uno central y el otro los plásmidos satelitales, que son los que se encargan de estar dando la información y de generar los metabolitos bacterianos o biomoduladores microbióticos que lanzan las señales a la célula, penetran y entran a la mitocondria, y en la mitocondria entonces dan las señales para que a su vez la mitocondria mande señales de expresión genética hacia el núcleo y hacia el genoma que controla todo nuestro cuerpo y nuestra mente también. Oye, Mario, y para cerrar, ¿qué onda con la epigenética y qué onda con la entropía y la homeostasis? Yo en este momento no voy a hablar a profundidad de esos términos, pero quiero decirles que la epigenética, y bueno, creo que todos lo sabemos, es esta ciencia que no tiene mucho tiempo, pero que ya se habla de ella desde hace tiempo, no tiene mucho tiempo de científicamente estarse estudiando de una manera tan intensa, y que son todos estos factores externos a nuestro cuerpo que propician cambios genéticos sin alterar a los nucleótidos que conforman el genoma humano. Atrajo. Y entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entender la interacción de que el genoma humano es uno, el genoma mitocondrial es otro y el genoma bacteriano es otro. Y entonces el asunto se pone bueno. Hoy hay muchos estudiosos de la epigenética, pero lo que no acabamos de entender es cómo puede afectar la genética de alguien sin afectar los nucleótidos del genoma. Pues porque tenemos 3 grandes genomas. Y aquí viene entonces la interacción de la entropía con la homeostasis. La homeostasis, por definición, pues es la armonía y el equilibrio que guarda el ser humano para mantenerse saludable. Y que una vez que se rompe ese equilibrio, ese proceso homeostático, caemos en una enfermedad. Perfecto. Esas enfermedades se pueden dar por diferentes circunstancias, pero esencialmente se dan por 2 cosas. Ya sea por procesos inflamatorios, que pueden ser generados crónicamente, o por procesos infecciosos que al final acaban generando también procesos inflamatorios, y al final la inflamación crónica es la que nos lleva al envejecimiento
y a la muerte. La entropía tiene muchas definiciones, es la segunda ley de termodinámica, pero no hablaré de física, trataré de hablar del universo. Hablando del universo, la entropía es el orden del caos del universo. Algunos le llaman, es el desorden del universo. Y dices, wow, ¿y qué desorden? ¿Qué caos? Pero no me lo tomen a mal, es un desorden ordenado, ¿sí? Es algo así como cuando ven mi escritorio y alguien dice, lo tienes hecho un desastre. Digo, pero sé dónde está cada cosa y para qué sirve. Es cuando entras al cuarto de un adolescente y dices, mira, nada más tienes todo tirado. Sí, pero sé cada cosa dónde está y para qué sirve. El universo es igual, ¿eh? Y la entropía es eso. A mí la definición que más me gusta es el orden del caos del universo. Pero al final es un desorden y al final es un desgaste. Y al final, ¿saben qué es el universo? Evolución constante. Recuerden, cambio, transformación, evolución. Es una evolución constante. Y entonces parecería que la entropía y la homeostasis son antagónicas. La homeostasis es vida y la entropía es muerte, es desorden, es evolución, es cambio, es transformación. Y entonces aquí viene algo que hoy por primera vez hablaré con ustedes solamente como una condición de un nuevo concepto y que en una masterclass hablaremos, pero a profundidad, de ese concepto. ¿Y qué es? Lo voy a poner aquí en un recuadrito, perdón, tanto garabato, la teoría homoentrópica. Esta teoría homoentrópica es la que se encarga de explicar cómo la epigenética funciona con la genética. Cómo es que el orden del caos del universo se relaciona íntimamente con la homeostasis. Y entonces, cómo el concepto de ser, la totalidad del ser, es eso. El ser no soy yo. El ser soy yo y todo lo que me rodea. Ahora empiezan a entender más la trascendencia de todos estos conceptos. Cuando entonces ustedes estén frente a un paciente y ya no solamente de manera ramplona digan que hay factores ambientales que lo afectan y pomposamente le llamen epigenética. No, señor. Es mucho más que eso. Es la entropía o el orden del caos del universo. Es cómo se relaciona esa entropía, que lo hablaré en otra masterclass. Directamente les diré cuáles son las teorías de la teoría homoentrópica, de cómo se relaciona las teorías de la teoría. Pues sí, porque así se manejan con la homeostasis. ¿Cómo es que se conecta el mundo de fuera, eminentemente constituido de bacterias, fuera de nosotros, con las bacterias dentro de nosotros? ¿Y cómo es que entonces se da ese fenómeno epigenético con la genética bacteriana, mitocondrial y nuclear en un eje maravilloso? De tal manera que esto que ven aquí es una entropía, pero homeostática. O sea, es un perfecto desorden, y un caos, pero ordenado. Y que al final nos lleva a esto. La consulta metabiogénica, atendiendo con la totalidad del ser. Ay, yo estoy mareado. Yo creo que ustedes también. Vamos a terminar y vamos a tratar de dar una conclusión.
ya no tan científica. ¿Me regalas tantita agua, hijo, por favor? Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles que escuchen a un servidor. Quiero, Rafita, pásame una cajita, ¿no? Cajita sorpresa, se llama la cajita feliz, ahí está. Ahí está en esa caja, mira. Quiero decirles, ay, hermanos, que después de 5 años de estar trabajando arduamente con estos hermanos japoneses para ver cómo le hacemos para revertir enfermedades, cómo le hacemos para poder generar mayores estados saludables en nuestra población, en nuestro México amado, la sensibilidad de ellos para poder entregarnos por primera vez en la historia de Japón, en el mundo, parte de lo que filosóficamente les hablé al principio, de todos estos secretos que se tenían guardados y que ellos dicen hay que ponernos a la disposición de los demás y va a ir por un proceso. Después de 5 años de investigaciones, de trabajo, de viajes, de cosas y experiencias maravillosas, hoy les presento a nuestro hijito. Miren, voy a acercarlo ahí si me ayudan. Aquí está Metabiox, ¿sí? A ver si, porque ahí está la lucecita, ahí creo que está, ¿no? ¿Sí? Este producto, sí, que lo voy a mostrar por varios, ya lo van a tener ustedes en sus manos, ¿sí? Aquí tiene un pequeño suaje. A ver. ¿Sí? ¿Hasta con la pila? ¿Ahorita me oyen o no me oyen? Sí, sí, Discúlpeme tantito. No se puede comunicar la cámara. Es que se acabó la pila. No, pues es que es tanta energía que este, hasta la pila se acaba. Vean cómo presenta uno al niño y se pone rejego, no quiere todavía aparecer ante la sociedad. Gracias, Kenia hermosa. Ustedes son parte de esto. A ver, ¿ya estás ahí? ¿No? Ahí vamos, espérenme tantito. Ahora sí que tiene que cargar la pila. Ahí estamos ya. Miren, aquí está la caja que es divina. Todo el producto está hecho en Japón. Aquí viene, bueno, una parte ahí. A ver, ahí dale en japonés. Nomás tienes que enfocarle. Ahí está. ¿Sí? El producto viene así, vienen dos, como patches que les llaman. Es como supersónico el asunto. Es mejor. Aquí en la bolsa. ¿Ahí ya me oyen? Ya. Ya. Y luego vienen aquí las capsulitas, el producto metabiogénico, aquí está. Me sorprende la calidad de los japoneses. Vean qué hermosura, cómo brilla el material que ponen. No, es una locura. Todo esto está hecho en bioreactores de fusión fría, que ya hablaremos en su momento. Y bueno, en lo que acomodan la cámara aquí, quiero felicitarlos a todos. Muchos de ustedes me han acompañado en todo este camino, todo este trayecto, que es todo un conjunto metabiomédico, desde los diseños de los modelos de aprendizaje acelerado, desde los diseños de la forma de atención clínica a distancia, que bueno, a ver si ahora sí ya nos super aplicamos porque
Ya tenemos la segunda versión con además varias sorpresas maravillosas que les vamos a dar. En este silencio, ya quien me conoce sabe que cuando guardamos silencio, pues porque siempre estamos ontogénicamente gestando algo y, y bueno, parte de todo este proceso es también, dirían el remedio y el trapito, mis abuelitos, ¿no? Es decir, toda la conceptualización y llevar a los hechos las cosas y tener también estos maravillosos productos de nanotecnología, de biotecnología, la más avanzada del mundo, y que tienen que ver con todo esto que les acabo de hablar hace un momento. Y bueno, para cerrar, finalmente quisiera mencionar ya que debemos nosotros de también aprender a ser precavidos, porque el conocimiento también puede llegar a dañar si no es bien aplicado, si lo entregamos de una manera equivocada y ya sea nuestro entender o ya sea en nuestro actuar. Em, Nuestros espíritus deben de ser sabios y eh, el espíritu, el ser, siempre sabe los tiempos y sabe los porqués y nunca hay que imponerle absolutamente nada, porque en muchas ocasiones la razón y el juicio pueden ser equívocos, pero la manifestación de la vida eh, es, es la creación. Y la creación somos nosotros mismos. La creación eh, finalmente son cada uno de ustedes. Eres tú, querido colega, querido hermano, en donde esa misma energía, esa misma vibración que nosotros tenemos, esa es inequívoca. Nuestra razón y juicios pueden ser equívocos, pero la energía, la vibración, esa es inequívoca y permite darle el paso para que pueda manifestarse de esa manera, de la forma más sabia, nuestro proceder sin error, con una conciencia clara, despierta, y que podamos nosotros así entonces, cuando tengamos que razonar, hacerlo de una manera correcta, incluso entendiendo aquello que, que nuestra razón no entiende, la conciencia así, que es todo lo etéreo, todo lo cuántico, todo lo que nos rodea. De tal manera que hay que permitir que se manifieste de una forma fluida, dejando, así como lo mencionábamos, fluir las cosas, pero haciendo algo. Todo ese conocimiento que hoy se nos entrega, todo ese conocimiento que representa cada uno de ustedes, sin imponer absolutamente nada, porque ya hemos hablado que ante todo debemos de ser humildes. Hemos nunca olvidar que esa humildad empieza por nosotros mismos y que esa humildad empieza sin maltratarnos nosotros, amándonos, comprendiéndonos, que esa humildad nos hace trascender cualquier ignorancia y que esa ignorancia simplemente se transforma en energía positiva, de la cual se hace presente en cada uno de nosotros en todo momento bajo la manifestación perfecta de la creación que nosotros representamos como herederos de esta maravillosa luz universal de la cual nosotros estamos rodeados y por la cual decidimos nosotros tomar el camino maravilloso, exquisito, sublime de la medicina. Que si bien en cualquier momento podemos nosotros cambiar de dirección o de río, siempre, siempre beberemos de la misma agua y beberemos de la misma fuente. Por eso debemos comprender que hoy los tiempos son manifiestos, los tiempos son presentes, el aquí, el ahora, que somos estos, aquellos y los mismos, y que estamos hoy presentes en la era del conocimiento, en la era de las luces, eh, que estamos hoy en una actualidad en donde se manifiesta así el hoy, el ayer, el futuro y la misma eternidad. Es importante entonces, hermanos, que fluyamos con la vida, que no queramos controlar absolutamente nada,
Y que si vamos a controlar algo, sean nuestros pensamientos, porque los pensamientos se convierten en palabras. Porque si no controlamos los pensamientos y las palabras, difícilmente controlaremos nuestras acciones. Y nuestras acciones marcan nuestro destino. Ese destino que hoy está aquí y que nos mantiene juntos y nos mantendrá unidos para poder entregar un mundo mejor al que hemos recibido. Muchísimas gracias, gracias, gracias de verdad por su cariño, por su atención, por confiar, por creer. Muchas gracias.